e iniciemos con la Eucaristía. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. El hermano que toque, bendito sea, el hermano que toque, bendito sea, mi mano está llena de su bendición. El hermano que toque, bendito sea, el hermano que toque, bendito sea, mi mano está llena de su bendición. Seguimos orando por el alma de Juan de Jesús Martín, Luis Enrique Ordóñez Dávila. Hoy le damos gracias al Señor por la vida de Lisbeth, por quienes hoy están dando la vida, por su cumpleaños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Reconozcamos nuestro pecado y pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de las Lamentaciones. Ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destrozado, lleno de cólera, las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión. Cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco. Humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién le compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte, doncella hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. No denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor. Muralla de la hija de Sión, derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua, no descansen tus ojos.
Levántate, grita en la noche al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides sin remedio la vida de los pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste de antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La primera lectura, que es del libro de las Lamentaciones, como la palabra misma lo dice, lamentos, ¿sí? Nos habla de un pueblo de Israel que ha perdido privilegios de Dios. ¿Por qué? Estamos hablando desde hace poco, estamos hablando del acontecimiento de la monarquía, el gobierno de los reyes. Un gobierno que se corrompió. Reyes, gobernantes, que no actuaron según la voluntad de Dios, que se llenaron de soberbia, de orgullo, y quisieron gobernar por encima de Dios, ¿no? Por lo tanto, al darle la espalda a Dios, empiezan a hacer lo que quieren con su pueblo, ¿sí? La peor de estas realidades es lo que más ofende a Dios, y es la idolatría. Cayeron en la adoración de dioses falsos, y le dan la espalda a Dios. Por lo tanto, se despierta la ira de Dios. Hablábamos no del castigo, pero sí hablamos de la ira de Dios, que es muy diferente a que voy a castigar, a tener ira o justicia de Dios, es totalmente diferente. En teología tiene una explicación muy distinta. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? El pueblo, que lo ha perdido todo por la invasión de los babilonios, ¿sí? De estos babilonios, han destruido hasta el mismo templo. Están totalmente al aire, sin nada, han perdido todo, ¿sí? Y en medio de la soledad, en medio de la crisis, en medio de la desolación, en medio de la muerte, en medio del hambre, en medio de andar sin gobierno, en medio de andar sin saber qué futuro habrá. Algo muy parecido a lo que hoy estamos viviendo. Esta lectura nos recuerda mucho lo que hoy estamos viviendo en el mundo, ¿no? En medio de un pueblo que no sabe qué futuro, qué vendrá, ¿sí? En medio de la incertidumbre, grita al Señor. Lo que llamamos los ayayáes o esos lamentos, ¿sí? A Dios, pidiendo, suplicando y recordando, ¿sí? Lo que Dios había sido en ellos, con ellos, ¿sí? Hay maldad en el pueblo, pero hay gente que es justa, que es buena, y que recuerdan en medio del desamparo, de la soledad y de la muerte, recuerdan las proezas y las grandezas que Dios hizo con ellos. Algo muy particular nos recuerda esta lectura, que hay un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios compasivo, ¿sí? Que a pesar de la dureza del pueblo, a pesar de que le ha dado la espalda por tantas décadas, a pesar de que adora dioses falsos, que es lo que más aborrece a Dios, ¿sí? Dios, esa porción de pueblo santa, esa porción de pueblo arrepentida, esa porción de hombres y mujeres que están en conversión, por ellos Dios vuelve a recordar su misericordia, su compasión, y empieza un proceso de sanación, un proceso de liberación del mismo pueblo, empieza un proceso de restauración en el pueblo. Pero esto fue gracias a qué, o gracias a quiénes. Sí, afortunadamente, a lo largo de las historias, de la historia y de las purificaciones en el mundo, sobre todo cuando estudiamos la historia de la salvación en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta que la salvación y la misericordia de Dios ha llegado por aquellos que han servido de puentes. Por ejemplo, Moisés
logró llegar una gran porción de pueblo de Israel a la tierra prometida. Gracias a la intercesión de Moisés por Abraham, ¿sí? Se salvaron muchos, ¿sí? Por Noé, aunque no todo el pueblo obedeció, pero sí obedeció Noé y su familia, porque pudo haberle dicho a Dios que no también. Él obedeció e hizo lo que Dios le pidió y se salvó una generación, ¿sí? Entonces siempre han habido esos intercesores, o esos, en el caso de hoy, en la primera lectura, esos ejemplos de vida, o personas que reaccionan en medio de la desgracia. Porque es que hay personas que en medio de la desgracia no despiertan, no son conscientes, ¿sí? De lo que está pasando. Lo que hoy estamos viviendo no es nuevo, eso se repitió, se ha vivido antes, ¿no? Y hoy nos damos cuenta de que hay personas inconscientes, personas que creen que no está pasando absolutamente nada, ¿sí? Por la calle, como si nada. Y sin Dios, sin ley, ni siquiera oran, personas que están totalmente descuidados y descuidadas, ¿sí? El día aquel que toda la gente se abalanzó a comprar en las promociones que hubo, esta gente nos recuerda la ignorancia, la brutalidad del pueblo de Israel y el alejamiento de Dios, ¿sí? Entonces, pero en medio de todo, hay personas o hay pueblo que está arrepentido en medio de la crisis, que reacciona y es consciente. Esta porción de pueblo o estos que realmente son conscientes e inician un proceso de conversión, por ellos Dios perdona al resto del pueblo. Dios perdona y tiene misericordia, rescata lo que hay y empieza un proceso, nuevamente lo digo, de restauración de esa comunidad o del mundo entero, ¿sí? Es muy bonita esta lectura, ¿no? El libro de las Lamentaciones. Y el Evangelio va muy en sintonía con esta lectura. ¿Por qué? Porque nos habla de un hombre de mucha fe. Un hombre de mucha fe que nos recuerda a ese pueblo que queda arrepentido en la primera lectura. Ese pueblo que queda consciente, ese pueblo que ha reaccionado en la prueba, en la purificación sobre su vida, sobre su relación con los demás, con el mundo, con el planeta, ¿sí? Ese es el centurión, al igual que ayer el personaje del leproso, son personajes arrepentidos con una profundidad inmensa, con una confianza en Dios total, ¿no? Profunda. Es maravilloso estudiar estos textos bíblicos porque nos ayudan a crecer muchísimo como personas, como cristianos, como personas de fe, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando el Evangelio, la súplica de este centurión, que está en la parte ritual de la Eucaristía, donde respondemos, ¿no? Todos los días en la Eucaristía, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, basta que tú lo digas y mi criado se habrá sanado, ¿sí? Es una acción de fe profunda, totalmente de fidelidad y de conocimiento de Dios. Esto nos muestra la primera lectura y la respuesta o la reacción del centurión nos muestra sencillamente la gran misericordia de Dios, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de nuestra miseria, de nuestro pecado, ¿sí? Estamos reconociendo que la misericordia divina no tiene límites. Dios no tiene límites para amar, ¿sí? Y está por encima del dolor, por encima del pecado y de la misma muerte, porque venció a la misma muerte, ¿sí? Tanto así que ofreciendo a su propio Hijo, nos ayudó, con Él vencemos la muerte para poder irnos con Él a la vida eterna. Antes estábamos condenados a estar en el cementerio únicamente. Por eso algunos decían,
pues, ¿qué pasa después de la muerte? Pues algunos ateos dicen, no, se va uno al cementerio y de ahí no pasa nada más, ¿sí? Pues mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, esa misericordia y ese amor de Dios que está por encima, ¿sí? De todo, sin límites, por encima de ese dolor, por encima del mismo pecado, por encima de la misma muerte, ¿sí? Que ha vencido la muerte, como lo dice allí, pues nos ha regalado la esperanza de la vida eterna, trascender. La muerte ya no es una pena ni una tragedia para un cristiano de fe, como el personaje del Evangelio, el centurión, sino que la muerte la terminó utilizando Dios como un signo de oportunidad para poder abrir la llave de la eternidad, la llave de la salvación, la llave del reino, la llave de la vida eterna, que es inevitable primero pasar por ese puente de la muerte, para al final llegar a la otra orilla y abrir la puerta de la eternidad. Por eso tiene sentido los difuntos, ¿no? Orar por los difuntos significa que los ayudamos con nuestra oración, con nuestro respeto, con nuestra fe en la oración, ¿sí? A que ellos, pues, vayan pasando ese tránsito que se llama purgatorio y puedan llegar a la otra orilla del puente, ¿sí? Del lago, para que abran la puerta de la eternidad y entren a la presencia de Dios. Esa es lo hermoso de orar por nuestros, lo bonito de orar por nuestros difuntos en nuestra fe, en nuestra iglesia. No nos olvidemos que las lecturas de hoy sencillamente nos recuerdan que Dios es misericordioso, es bueno, bondadoso. Y vuelvo y lo repito, porque vale la pena hacerlo, ¿sí? La misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Está por encima del dolor, por encima del pecado y por encima de la misma muerte, ¿sí? No tiene límites la misericordia y el amor de Dios. Tengamos fe, aprendamos a esperar en fe en el nombre del Señor, en oración, porque Él mostrará al final el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han transformado en el cuerpo de Cristo y nos transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos, hermanos, hermanas, familias, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias, Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él dio brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el honor y la gloria. Hosana
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando fue entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y gracias nuevas. Lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor mío y Dios mío. Cristo es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio, todos los que cuidan, llevan las personas por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan de Jesús Martín, Luis Enrique Ordóñez Dávila, a quienes llamaste hace unos días de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre, los apóstoles, y los vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por los difuntos, por los que han fallecido en estos días y también por los que hoy celebran la vida, como Lisbeth. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, danos la paz. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre perdonen nuestro pecado, nos lleven a la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita al Señor que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con esta Santa Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento santo, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan y permanezcan sobre todos nosotros. Amén. Oremos a la Santísima Virgen María pidiendo el fin de la pandemia. Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, por generaciones nos dirigimos confiados a ti con el nombre de salud de los enfermos. Mira a tus hijos en esta hora de preocupación y sufrimiento por este contagio que siembra temor y aprensión en nuestros hogares, lugares de trabajo y de descanso. Tú que conociste la incertidumbre entre el presente y el futuro, y con tu Hijo también recorriste los caminos del exilio. Recuérdanos que Él es nuestro camino, verdad y vida, y que solo Él, que venció nuestra muerte con su muerte, puede liberarnos de todo mal. Madre dolorosa junto a la cruz del Hijo, tú que también has conocido el sufrimiento, calma nuestro dolor con tu mirada maternal y tu protección. Bendice a los enfermos y a quienes viven con miedo en estos días, a las personas que se dedican a los enfermos con amor y con coraje, a las familias con los jóvenes y ancianos. Bendice a la Iglesia y a toda la humanidad. Enséñanos de nuevo, oh Madre, a hacer cada día lo que tu Hijo dice a su Iglesia. Recuérdanos hoy y siempre en la prueba y la alegría que Jesús cargó con nuestros sufrimientos y asumió nuestro dolor, y que con su sacrificio ha traído al mundo la esperanza de una vida que no muere. Salud de los enfermos, Madre nuestra y de todos los hombres, ruega por nosotros. Amén. Oremos consagrándonos al corazón de Jesús. Santísimo amor de Jesús, te consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias. Conocemos que el ejemplo de tu hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con tu ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que recibiste. Que nuestro hogar se llene de gozo y de esperanza. Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo estén siempre presentes. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros y también las nuestras. Que siempre estemos cerca de los sacramentos. Que la paz habite entre nosotros y regálale, Señor, la vida eterna a los que han fallecido. Bendice a todos los que habitan nuestros hogares, nuestra familia. Mantén nuestra familia cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros. Amén. Por los difuntos oramos. Dios, tú que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, imploramos tu clemencia en favor de todos nuestros difuntos, los que han muerto a causa de la pandemia. Por quienes oramos en estos días, Juan Jesús Martín, Luis Enrique Ordóñez Dávila. Ellos ya partieron de este mundo. Te pedimos que les regales en tu reino la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantarle cumpleaños a Lisbeth.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Lisbeth, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. 10, 20, 30, 45, 46. Tal cual. Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Dios bendiga su día de años de felicidad, que Dios le dé muchas bendiciones con toda su familia. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. Ahora sí, nos despedimos cantándole a la Santísima Virgen María. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor, y tú conmigo, y yo contigo, ser el centro de nuestra unión.